Hola Nora, ¿cómo estás? Estamos totalmente sincronizadas y conectadas para hacer nuestro live. Esperemos un momentico que se conecten algunas personas más y para hacer la presentación y que todos puedan escuchar lo que tenemos para decir. Ya se están conectando algunas personas. ¿Nos oyes bien y todo? Pero ella no se ha conectado todavía. Está agregando. Ok. Hola, buenas noches. Estamos esperando que la doctora Nora, quien nos va a acompañar en nuestro live de hoy, termine de hacer la conexión para que podamos hacer entre las dos el live. Entonces, por favor, denos unos minuticos. Que ya aparece, ya está ahí. Hola, Nora. Ahora ¿Estás? sí. Bien, ¿cómo estás? Muy Espérate porque es que tenía una cosa aquí para la pantalla y entonces no se dejaba poner en posición horizontal, pero ya ya todo lo tenemos acá. claro. Listo. Listo. Creo que ya. Qué rico tenerte hoy acá con nosotros. Voy a hacerte la presentación, que todo el mundo sepa quién nos está acompañando hoy y que además estás no estás aquí al lado como siempre están los invitados en la liga. Hoy nos acompaña la doctora Nora desde Medellín, por eso de pronto nos demoramos un poquito más en conectarnos. Bueno, antes de comenzar quiero contarles que el live de hoy es patrocinado por la línea Gold de Aspen. Aspen, como saben, es uno de nuestros aliados más queridos. Entonces era importante comenzar diciendo esto. Entonces, Nora Patricia Álvarez es nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, es diplomada en nutrición infantil, tiene un máster en nutrición pediátrica en la Universidad de Granada de España, actualmente es docente universitaria y también es miembro del Comité de Nutrición de la Sociedad Colombiana de Pediatría. ¿Quieres agregar algo más a tu experiencia? No, soy mamá también, pues por ahora no de múltiples, la vida no me premió, pero tengo un hijo de 14 años, un preadolescente. Un preadolescente, ya estás viviendo otras cosas, otras etapas. Es otro horario, otras prioridades, pero sí. Ok, entonces generalmente estos lives comenzamos yo haciendo algunas preguntas y luego invitamos Ok. a nuestros papás y mamás que nos acompañen a que también empiecen a preguntarnos. Yo tengo muchísimas dudas respecto a este tema, pero pues obviamente trataré de ser súper resumida para que nuestros papás rápidamente se emocionen y empiecen a interactuar también contigo y puedan hacerte todas las preguntas que tengan. Ok, aquí estamos para resolver lo que más podamos. Sí, seguro así va a ser. Entonces, la primera pregunta que yo tengo es, ¿en qué momento deja de ser suficiente la leche materna para nuestros múltiples y se requiere de esa alimentación complementaria? Bueno, esa pregunta es muy buena porque, mira, la Organización Mundial de la Salud y las instituciones a nivel gubernamental, es decir, en el mundo, recomiendan la lactancia materna como único alimento, obviamente, para todos los bebés. ¿Qué pasa? Hay una ley que es la ley de libre demanda. En la medida en la que tú más pegues a los bebés, más cantidad de leche materna te va a salir. La recomendación es que esa leche materna debe ofrecerse exclusivamente los 6 primeros meses. ¿De qué depende que solamente demos leche materna o que en algún momento necesitemos una alimentación diferente? Depende del crecimiento de los bebés. Es muy frecuente que las mamás primerizas y que tienen hijos múltiples, digamos que por la inexperiencia no tengan la suficiente cantidad de leche materna. Entonces haya momentos en los que haya que complementar esa alimentación materna. La recomendación ideal sería lactancia materna exclusiva hasta los 6, complementaria hasta los 2 años, pero la pauta para poder determinar si necesitamos otro alimento va a ser el crecimiento de los niños. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver en la curva de crecimiento que esos niños se nos están quedando, es el momento de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? O no es suficiente, o no me estoy extrayendo en la cantidad que es,
o no tengo la cantidad suficiente porque la hipogalaxia también se presenta. Entonces, digamos que el momento para determinarlo es con las curvas de crecimiento de los niños. Y la recomendación es exclusiva hasta los 6, complementaria hasta los 2 años. Ok. Quiere decir entonces esto que el inicio de estos otros alimentos complementarios no se hace en el mismo momento para todos. Eso depende de cómo ha sido su evolución y su crecimiento dentro de esa curva. Sí, mira que hay una recomendación muy importante con relación al inicio de alimentos complementarios y es que tiene una relación directa con el desarrollo motor de los niños. Para que un niño pueda recibir alimentos complementarios debe tener sostén cefálico, porque tú sabes que la alimentación los primeros 6 meses es líquida, o sea, los bebés están recibiendo solo leche materna y digamos que es la razón por la cual los niños están en una posición diferente a cuando reciben alimentos sólidos. Para iniciar alimentos sólidos hay que tener un desarrollo motor, digamos que ya maduro, ¿cierto? Que el niño pueda tener sostén cefálico, que se pueda sentar, digamos, con ayuda, que tenga, ellos van mejorando el reflejo de extrusión, que es el que sacan la lengua todo el tiempo cuando uno les cambia la alimentación y que uno siente que se van a vomitar, pero que no lo hacen, sino que es un reflejo que con el tiempo va madurando. Y cuando hay múltiples, hay una cosa muy importante y es que los múltiples o pueden nacer pretérmino, porque pueden nacer antes de tiempo, o pueden nacer de bajo peso. Es decir, no siempre nacen todos con el peso que todos quisiéramos. Y en algunas ocasiones los papás o algunos profesionales intentan retrasar la alimentación de sus alimentos. Retrasarlo empeora el desarrollo motor. Entonces, Mm. digamos que uno no se puede quedar hasta los 7, 8, 9 meses porque es que todavía no tiene el peso. Digamos que hay otros indicadores que nos pueden ayudar a ir iniciando alimentos complementarios antes de tiempo, obviamente de acuerdo al desarrollo que el bebé tenga. Ok. Yo tengo una pregunta y yo creo que eso nos pasa pues a la mayoría de los papás múltiples y es que siempre estamos comparando no solamente el crecimiento sino el desarrollo de nuestros múltiples. Pues en mi caso mis trillizas fueron prematuras y mis pues son múltiples, mis trillizas son gemelas y además mellizas. Entonces las gemelas son aún más pequeñas pues porque de alguna manera tuvieron restricción de crecimiento en el útero, pero yo las sigo viendo pequeñas. ¿En qué momento uno, o sea, yo sé que uno se debería desconectar y no estar pensando, pero esa comparación, el crecimiento y el desarrollo en peso y en talla de los múltiples es diferente y hasta cuándo es diferente con respecto a un niño, a un solo bebé? Es una pregunta súper buena. Entonces, mira, normalmente, o sea, por lo general hay que arrancar con que nacen con alguna restricción del crecimiento. Es un saco compartido y si tienes varios sacos es un espacio compartido en el que todos no van a ganar el mismo peso, razón por la cual unos nacen de un peso y otros nacen de otro. Digamos que no hay una regla que me diga, porque muchas mamás leen en internet y digamos que no es que sea mala asesoría, sino que no es acompañada. Entonces dicen, no, es que un niño cuando tiene 1 año debe pesar 9 kilos. Depende. O Depende sea, mucho. 9 kilos si nació pesando 3, si nació pesando 3,200. Pero si es que el tuyo nació pesando 2,500 y digamos que por recomendación normalmente triplican el peso, pues al año no va a pesar 9, va a pesar 7, 7,5, puede ser 8. El crecimiento de los múltiples es diferente. ¿Por qué? Porque no todos comen igual, no todos comen la misma cantidad, porque digamos que yo digo que gracias a Dios todos somos únicos e irrepetibles, el de arriba nos hizo y botó el molde, así seamos gemelos, trillizos, es decir, una cantidad de situaciones que se pueden presentar, pero el crecimiento de los niños es individual, es decir, cada niño tiene una curva de crecimiento y se debe construir su propia curva de crecimiento, porque en sus controles y en su evolución es que yo puedo determinar si efectivamente ese niño está o no está creciendo bien. La mejor manera de comparar a un niño es compararlo con él mismo en su curva de crecimiento. Los papás tenemos un vicio y es que comparamos a nuestros hijos con los otros. Incluso con los mismos hijos que son, por ejemplo, de diferentes edades. O sea, yo Okay. tengo mamás en el consultorio que tienen un hijo de 10 años y luego tienen uno de 3, pero doctora, es que este primero comía de todo, era súper grande, yo lo llevaba a crecimiento y desarrollo y era el más adelantado y este no come, está por debajo de la curva. Claro, mamá, es que son 2 hijos diferentes. ¿Hasta cuándo esperamos con múltiples? Digamos que la recomendación es el tema de cuando nacen prematuros con restricción de crecimiento o con bajo peso al nacer. Esperamos hasta los 2 años.
¿Por qué hasta los 2 años? Porque los 2 años son cruciales en la alimentación de todo niño. Entonces, lo que tenemos que procurar es que su mayor potencial de crecimiento se desarrolla en los 2 primeros años de vida. Por eso los controles durante ese tiempo son más seguidos, por eso obviamente uno durante el primer año los lleva cada más tiempo, por eso están a veces son de programa canguro. Entonces, hay que tener en cuenta que la mejor curva de cada niño es su propia curva, comparándolo a él con él en su canal de crecimiento. Sí, qué difícil es no comparar. En mi caso puntual de mis trillizas, yo estoy todo el tiempo y ellas, esta no creció, esta sí creció y son las más chiquitas que uno debería de verdad ser juicioso y compararla con su propia curva, pero es inevitable pues que uno no compare con, no solamente con sus compañeros, sino entre ellas. Pero bueno, sí, súper importante. Hay una recomendación que yo les hago mucho a las mamás y es con el tema del crecimiento. Uno debe angustiarse, efectivamente, cuando hay un retraso de crecimiento severo en peso y en talla, pero también hay otra cosa importante y es que cuando la curva se empieza a establecer, las mamás se empiezan a angustiar y se empiezan a preocupar porque digamos que a los 3, 4, 5 años van más pequeños o van, digamos, en canales de crecimiento inferiores. Y también hay que evaluar otras cosas, y es que el niño sea sano, que el desarrollo motor sea normal, digamos que camine, que hable, o sea, hay también otros aspectos del desarrollo que hay que evaluar y no solamente qué tan grande es, porque normalmente lo comparamos con el de la vecina, entonces, además porque las vecinas hacen comentarios como, ¿y cuánto tiene? Y nació antes de tiempo, y es que está chiquito, o sea, las mamás en los programas de crecimiento y desarrollo tienden a hacer esos comentarios. Y digamos que uno no debe angustiarse por eso, sino mirar a su propio niño en su curva de crecimiento y obviamente calmarse un poquito con relación a eso. Ok, bueno. Tengo otra pregunta y tiene que ver con algo que dijiste ahorita, que como durante los 2 primeros años de vida del niño, la alimentación también es muy importante. Generalmente las mamás sufrimos por eso, ¿no? Cuando introducimos la alimentación complementaria, al principio como que los niños empiezan a recibir bien los alimentos, pero a medida que van creciendo empiezan a rechazarlos y uno a sufrir porque comen bien o no comen bien. ¿Qué tan importante y cuáles son las consecuencias a futuro si un niño realmente no se alimenta bien durante esos 2 primeros años de vida que nos dices que son tan importantes? Bueno, mira, los 2 primeros años de vida marcan la pauta del crecimiento para el resto de la vida. Eso es lo primero que uno le tiene que quedar claro. Hace muchos años, cuando nosotros evaluábamos niños, teníamos la tendencia a decirle a los papás, papá, como usted es chiquito y usted es chiquita, sus hijos van a ser pequeños. Es decir, siempre asociamos el tema de crecimiento y desarrollo con la genética. Efectivamente, la genética tiene pues un peso importante con relación al crecimiento, pero cuando se establecieron los patrones de crecimiento de la OMS, una de las cosas que se aclaró es que es más importante, digamos que lo que pasa en los 2 primeros años de vida, y esto tiene una relación directa con la nutrición, que lo que pasa después. Eh, yo no sé, los papás que están conectados y los que tienen hijos más grandes se han dado cuenta que los niños crecen mucho los 3 primeros meses. O sea, lo peor que uno puede hacer es comprar mucha ropa para el recién nacido. Y es lo que todos los papás hacemos. O sea, compramos mucha ropa y resulta que a las 2 semanas nada le sirve, porque es la etapa de la vida en la que más se crece. Luego viene la etapa de los 6 meses y luego viene la etapa del año en el que digamos que la curva de crecimiento tiende a desacelerarse un poquito, pero no sé si tú lo recuerdas o tu esposo, si está ahí, y es que no sé si te acuerdas cómo era tu cabeza o cómo es la cabeza de los niños a los 2 años, comparado como cuando estamos más grandes, o sea, cómo se ve un niño de 2 años. La cabeza es más grande. Es grande, exactamente. Entonces, mira que es una relación fundamental. A los 2 años, tú tienes el 80% del peso de tu cerebro, que es una de las razones por las cuales la nutrición de los 2 primeros años es tan importante. ¿Qué pasa? Cuando llega el año, ellos empiezan a comer por imitación y resulta que la alimentación empieza, digamos que a perder prioridad. Entonces ya para ellos es más importante la independencia, porque ya están caminando, porque ya quieren coger alimentos solos, pero por eso esos 2 primeros años, esa etapa, por ejemplo, de los 6 a los 12 meses de la introducción de alimentos complementarios, es la etapa del hábito de alimentación. Los papás siempre decimos, no, cuando esté grande él aprende a comer verduras, dejémoslo que él aprende. Uno grande no aprende, uno aprende chiquito, o sea, uno aprende pequeño cuando le colocan alimentos y uno no sabía qué sabe, porque los papás tenemos además la costumbre de decirles, ah, es que eso como no sabía nada.
Los niños no saben que el alimento no sabe a nada si tú no le has dado sal o azúcar. Esa es una de las cosas importantes. Entonces, la pauta, digamos que de hábitos de alimentación se establece entre los 6 y los 12 meses. A nosotros nos gusta el dulce y la sal porque lo aprendimos a comer en los 2 primeros años de vida. Si no nos enseñan, no lo aprendemos. Entonces se aprenden hábitos, se establecen las pautas de crecimiento, las normas, los horarios, digamos que el crecimiento obviamente porque es la etapa más acelerada de la vida. Entonces, si los 2 primeros años ganan mucho peso, las células quedan con memoria y cuando llegan a crecer en edades posteriores, esos son los niños que hacen rebote adipositario. Entonces son las mamás que dicen, yo no sé, el chiquito no comía nada, yo le daba comida todo el tiempo y ahora es un adolescente, pero está obeso. Entonces, claro, la célula va quedando con una memoria y esos niños a posterior pueden ganar mucho más peso de lo normal. Oh, qué interesante. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta, pero en este momento, concentrado oyendo lo que me dijiste, se me pasó. Y era, bueno, es que uno cuando va a las citas donde el pediatra o cuando uno consulta de pronto en el jardín es, pues no está comiendo, qué tan bueno es obligar. Entonces, ¿cómo hacer? Como son, es tan importante estos 2 primeros años, toca, o sea, donde deben comer perfectamente o muy bien y probar todos los alimentos, involucrarse, pero si no lo hacen, ¿cómo hace uno para volverlo disciplina, costumbre y que no le cojan rechazo y que no quieran y que se vuelva la pelea del día a día porque uno se estresa y regaña y grita porque el niño definitivamente no quiere comer, pero es definitivamente muy importante. Bueno, esa pregunta me encanta, porque además te voy a contestar que los papás se encargan de dañarle a uno el centro regulador del apetito. Cuando uno está chiquito, a uno le sirven la comida y nosotros tenemos, digamos, como que tres sensaciones. Tenemos la sensación de hambre, tenemos el apetito y tenemos la saciedad. Y son tres cosas completamente diferentes. El hambre obedece a tu necesidad fisiológica. Es decir, tú te vas a hacer ejercicio y cuando regresas gastaste un montón de calorías y llegas con hambre. El apetito responde no a una necesidad fisiológica, sino emocional, muchas veces. Normalmente tiene que ver con la relación y el gusto que hacemos con la comida, tiene que ver con el placer, tiene que ver con la presentación del plato. Y la mayoría de los adultos comemos por apetito y no por hambre, la mayoría de las veces. Y la saciedad es el momento en el que mi cuerpo dice, no quiero más, ¿qué es lo que hacen los niños? Tú le sirves un plato al niño y el niño en determinado momento dice, no quiero más. Los papás, ¿qué hacemos? Querer dárselo. Termina por comer el plato, cómete todo lo que te serví. De hecho, yo tengo abuelas que además de que necesitan que se coma el plato, quieren servir un poquito más. Ay, sí, no. Y eso empieza a alterar, digamos que esa relación de hambre, apetito, saciedad. Cuando un niño dice, no quiero más, es que no quiere más. Es decir, realmente su cuerpo le está diciendo, no quiero más. Así haya Hay comido, otras, o sea, si haya comido un poquito de arroz y un poquito de carne. sí, y te voy a explicar por qué. Cuando ellos llegan al año, llega la edad de la inapetencia fisiológica. Entonces los papás nos llenamos de angustia y decimos, es que no crece porque como no come, mire doctora que por eso no está creciendo. Y normalmente yo les digo, mire, la relación es al revés. No come porque no tiene por qué crecer, porque está en una edad en la que no crece. Usted debería estar tranquilo, es la edad en la que menos come, menos gasta ropa porque casi no crecen, es en la que menos tiene que mercar, casi no toman leche. Yo le digo a los papás, relájense, esa es la chévere, impetencia fisiológica. Pero nos preocupamos mucho porque además los papás y las mamás llegan a la consulta y dicen, doctora, no ha comido nada en todo el día. Y le pueden Ay, decir a uno, lleva día y medio sin comer. Y realmente hay otra cosa fundamental y es que ese tipo de niños están activos todo el día y me imagino que te ha pasado con tus hijas. Entonces, les sirves la comida, se comen 2 cucharadas y todo el día están activas y pueden pasar sin comer hasta las 3 o 4 de la tarde y a esa hora pican otro poquito y pasan activas todo el día y tú las llevas al control de crecimiento y desarrollo y el pediatra te dice, van bien, van en la curva de crecimiento. Ese es el momento en el que uno no se preocupa, porque uno sabe que están comiendo lo que necesitan. ok. Bueno, yo creo que vamos a invitar a nuestros papás a que pregunten, que veo que están las preguntas por acá en la pantalla. Yo veo en la pantalla un montón de cosas escritas. Bueno.
Bueno, muchas gracias por esas asesorías, pero no encuentro. Janie Juliet Manco Castro. Hola, Janie Juliet, ¿cómo estás? Ella dice, mis niños tienen 11 meses, pero se enferman mucho de la barriguita. Casi todo les da diarrea, no cólicos, pero sí se ponen flojitos y les di seno exclusivo hasta los 9 meses. Ok. Puede tener una relación directa con el inicio de alimentos complementarios y la razón puede estar, digamos, en preparaciones. Hay una cultura de jugos y de papillas, digamos que los papás utilizan en esa primera etapa. Esto aumenta un poquito, digamos que la osmolaridad, o sea, la cantidad de comida que llega al intestino, y el intestino de ese bebé no está preparado para tanta cantidad de azúcares o de carbohidratos de las papillas o de los jugos o de algunos preparados, y en algunas ocasiones les da diarrea. Otra causa puede ser que le haya iniciado algún alimento que tenga leche, leche de vaca como tal, y de pronto estaban más chiquitos y todavía no estaban preparados para iniciar este tipo de alimentos, entonces también puede ser otra razón. Digamos que ahí habría que mirar si tuvieron lactancia materna exclusiva, con qué tipo de alimentos está ahora con la complementaria, que normalmente puede ser la razón por la cual estén con diarrea. Algún otro alimento que le iniciaron. Ok, bueno. Andrea Paola Daza. Hola, Andrea. Dice, ¿cuál sería la alimentación óptima después de 6 meses? ¿En qué hora se debe alimentar con alimentos complementarios? Ok, muy buena pregunta. Entonces, cuando arrancan los 6 meses, recuerden que hablamos del tema del desarrollo motor, preferiblemente que ya tenga sostén cefálico, que se pueda sentar con ayuda, pues para que no tengamos dificultades de que se vaya a broncoaspirar, que se le vaya a ir el alimento por la tráquea y que se vaya a pulmón. Normalmente iniciamos con una preparación a base de carne de res magra, ¿cierto? Que lleve vegetales. Normalmente iniciamos con una sopa que no es una sopa licuada y pasada por un sedazo, que fue lo que aprendimos durante muchos años, sino una sopa triturada con textura, precisamente para que él se acostumbre a otras, digamos que texturas en la boca y no se quede con alimentación sólida. Normalmente iniciamos con alimentación al mediodía, o sea, a las 12 del día se les ofrece 2, 3 oncitas de sopa, normalmente se inicia con una cuchara y posteriormente se inicia en el almuerzo y en la cena y luego iniciamos otros alimentos complementarios. ¿Por qué sopa? ¿Por qué carne de res? Porque el hierro es el nutriente, digamos que más deficiente en los lactantes, y por eso es que hay que suministrarles primero sopitas, no frutas sino sopitas, que es lo que digamos que ha venido cambiando con la alimentación. Y no combinar, o sea, arrancamos primero con la sopita y más adelante se introduce la fruta. Mira, hay una recomendación nueva que dice que tú puedes dar, digamos, en el almuerzo brócoli y en la cena coliflor y al otro día darle banano y por la tarde papaya. Es una recomendación que hay ahora sobre inicio de alimentación complementaria, pero digamos que los que trabajamos un poquito más tradicionalmente intentamos mirar cómo tolera, porque finalmente digamos que el tema de las alergias no es tan prevalente, pero hay alimentos que les caen pesados. Entonces, si uno les da un alimento al mediodía y les cambia por la tarde, de ahí como que en la noche tienen malestar, pues no podríamos saber si fue al alimento del almuerzo o si fue al alimento de la cena o fue al otro día que le dimos una fruta y esa le cayó pesada. Entonces, hay una recomendación como de cada día, cada 3 días, pues no es como antes que eran 8 días con la misma sopa, porque ahí es donde le cogen problema a la comida, pues le cogen pereza, pero lo que sí se puede hacer es iniciar por cada 2 o 3 días con un alimento nuevo. Ok, listo. Vamos con Mauricio Vargas. Él dice, hola Mauricio, mis mellizos tienen 6 meses y están con las fórmulas de Aspen, ahora la Promil. Pero aparte de las fórmulas, ¿cómo podemos complementar las comidas de los bebés? Es decir, ¿qué tipo de compotas caseras y o cremas caseras podemos iniciar para ellos? Bueno, ya. Bueno, la primera es la que nos explicaba ahorita, que pueden utilizar zanahoria, auyama, arveja, espinaca. No hay un orden para que sea primero los amarillos o los verdes, eso realmente no tiene una recomendación, con carne de res magra y esa sería como el primer alimento. Y posteriormente las papillas, pues preferiblemente es que sea una fruta. Nosotros recomendamos que la rayen o que las coloquen en una mallita o el banano, por ejemplo, que lo maceren, pero no ni que lo cocinen, porque con la cocción se pierden vitaminas y minerales.
ni tampoco las comerciales porque realmente no tienen muy buen aporte de fibra, entonces intentamos más bien que sean como caseras, pues preferiblemente para evitar los aditivos, para evitar el azúcar, para evitar, obviamente sabemos que en la casa pues hay que prepararla y dársela, porque si es manzana, pera, banano, pues se va a pardear porque se oxida. Pero lo ideal es la compota comercial de la casita y sin licuarla, sin ponerle agua, trituradita para que reciba la fibra que necesita. Bueno, muy importante eso de que no hervirlas porque uno cae mucho de pronto en el error de hacerle la compota de manzana y hervir la manzana, pues ahí mato todo. Le está aportando muy Sí, poquito. terminan consumiendo azúcares. Bueno, Leslie Andrea Guzmán. Hola, Leslie. Dice, hola, mis gemelos tienen 75 y 73 centímetros de estatura. Nacieron de 30 Ajá. semanas con cesárea por urgencias. Pesan 8.5 kilos y sé que están muy bajos de peso. Han sido operados 2 veces por labio y paladar fisurado. ¿Qué hago para que suban de peso? Con la dieta de la nutricionista con la que está, no me sube. Tienen 13 meses. Bueno, de todas maneras hay que mirar una cosa y es que para la estatura que tienen no están bajos de peso. Es decir, digamos que no podría aseverarle porque no tengo el programa del antro y efectivamente pues hay que mirar la curva individual. Pero 70, 73 centímetros con 8 o 9 kilos realmente no es un bajo peso. Habría que mirar es cómo se ha comportado la curva y si de pronto han tenido variaciones en la ganancia de peso, eso habría que evaluarlo y pues obviamente que lo evalúe con la nutricionista. Si de pronto le está dando alimentos licuados, o sea, si le está dando la sopa licuada, le está dando jugos, normalmente es la primera causa por la cual los niños no ganan peso. O sea, si uno quiere que un niño gane peso, hay que quitarle la sopa y darle sólidos y ponerlo a masticar, porque es la única manera en la que ganan peso. Qué chévere eso que dices porque no lo sabía. No lo había oído. Bueno, Isabel Ramírez. Hola Isabel. Tengo mellizos y se les comenzó alimentación complementaria a los 4 meses solo con sopas y papillas. ¿Cuándo le puedo introducir más cositas? Mira, la recomendación en este momento es que, digamos que si ellos van tolerando mes a mes o por ahí cada semana, les puedes ir introduciendo alimentos nuevos. La recomendación depende obviamente del pediatra. En este momento no hay un orden para introducir alimentos, o sea, no, digamos que antes nosotros dábamos unas recomendaciones y te digo, toda nutricionista se lo sabía de memoria. A los 6 la fruta, a los 7 las verduras, a los 8 la carne, a los 9 el huevo, a los 10 pescado o incluso después del año. En este momento no hay un orden para introducir alimentos complementarios. Ella podría ir haciendo la introducción de alimentos nuevos de acuerdo a la tolerancia. Les iniciaron antes de tiempo, o sea, se puede iniciar entre los 4 y los 7 meses, pero seguramente estaban bajos de peso y por eso iniciaron a los 4. Cuando inician a los 4, digamos que hay que ser un poquito más cautelosos porque iniciaron antes de tiempo. Hay que mirar la tolerancia, hay que mirar la parte del desarrollo y mirar alimento a alimento cómo van tolerando la introducción de alimentos nuevos. Ella podría iniciarle frutas, podría iniciarle cereales, podría iniciarle si ya tienen, no sé, 5 o 6 meses, otros vegetales, es decir, ya le puede ir iniciando, pero depende de la textura que toleren. Bueno, Isabel complementa porque ella fue la que nos preguntó. Ella dice, y tengo una hija de 3 años, anteriormente comía muy bien, pero no quiere comer sola y ya está poniendo mucho problema para la comida. Hay que insistir. Bueno, yo les recomiendo a los papás y es insistir, digamos que no insistir en lo que no se debe. Los papás tendemos a cometer muchos errores con el tema de la alimentación, sobre todo con niños inapetentes. Entonces los perseguimos, les ofrecemos varias veces al día, nos morimos de la tristeza, entonces permitimos que les ofrezcan otro tipo de alimentos. Como nos da pesar, entonces abrimos el buffet de la casa, que también les he explicado a los papás, papá, su casa no es un buffet, o sea, yo le puedo ofrecer galleta o pan, pero no le puedo decir, ¿quieres galleta, pan, tostada, huevo, pancake, no sé, buñuelo, pan? Pues no, o sea, no es un buffet, ¿cierto? Le damos una o dos opciones y no nos dan si el niño no come. Realmente ahí juega un papel muy importante la angustia de los papás. Si el niño ve que el papá está lo suficientemente angustiado por su inapetencia, él no va a comer porque él ya está preocupado porque él no coma, entonces él no va a comer. Entonces hay que tranquilizarse con el tema de la inapetencia, no rogar,
digamos que hay que darle espacios para que le dé hambre, mínimo 3 horas entre alimento y alimento, nada de agüita, un yogurcito, un juguito, una galletica, es que qué pasar que no almorzaste, entonces yo te doy un yogur con cereal, no. ¿No almorzaste? Ok, no tienes hambre. Esperamos hasta las 3 que te tocan las 11. Ah, las 11 son fruta. ¿No quieres fruta? Ok, no hay ningún problema. Esperamos a las 6 que sea la cena. Eh, hay alguien, a mí me decía, pues obviamente yo soy de Medellín y aquí pues hay muchos dichos, pero aquí dicen, el hambre te hará comer y el sueño te hará dormir. Y además los niños no se mueren de hambre, es decir, tiene que ser que estén enfermos para que se limite el tema de alimentación. De resto ellos comen. Lo que pasa es que los papás nos angustiamos mucho porque pasan horas sin comer. Yo tengo una pregunta ya que hablas de eso y es el tiempo en el que uno, o sea, uno tiene que tener al niño sentado comiendo. Debe ser media hora, 45, una hora, porque cuando hablamos de múltiples no es lo mismo que tú sientes a un solo niño a comer y que definitivamente va a comer rápido, a que tú sientes a tres y en vez de comer eso es una recocha, cantan, hacen de todo, pero menos comer. Llevan 45 minutos y le han dado 2 sorbos a la sopa. Ajá, entonces, el tiempo estimado para los tiempos de comida principales son 30 minutos. La hora de la cena es la hora de la cena, no es la hora del juego, no es la hora del televisor, no es la hora de la pantalla, no es la hora de ver videos mientras cenan, porque uno establece la relación con la comida desde que le enseñan a comer, lo sientan en un comedor. Digamos que yo por eso les digo mucho a los papás, ¿quieres que aprenda a comer? Siéntalo en un comedorcito solo para que él tenga su espacio. Hay mamás que tienden a sentar los niños en las piernas, por ejemplo, o a ofrecerles del plato que ellas comen. Entonces, digamos que eso no da una buena pauta para que ellos empiecen a alimentar. Los sentamos a la mesa, les damos 30 minutos, a los 30 minutos jugaron, hicieron la recocha, porque me imagino que entre tres eso debe ser una maravilla. Pues, Entonces, efectivamente, han pasado 30 minutos, no cenaron, ustedes no terminaron de comer, ellas con el tiempo aprenden que si ellas no comen en 30 minutos, luego no va a haber tiempo para jugar, no va a haber tiempo para más comida, entonces hay que empezarles a poner los tiempos porque finalmente son normas y las normas pues obviamente sirven en la vida. exacto, ok. Sí, es que lo que pasa es que uno se estresa, ¿no? En el jardín nos recomendaron, ya ellas tienen 3 años y piquito, y nos recomendaron no cucharearles más. Y tenemos que estar alineados en el jardín con la casa. Y acá se volvió la locura porque yo ya no les cuchareo y entonces ellas cantan. Cantan, juegan, saltan, pero no comen. Y así llevan 3 días. Pero lo que pasa es que además está saliendo de la edad de la inapetencia fisiológica, o sea, tiene 3 años, están en la plena recocha, la prioridad no es comer, efectivamente, y es muy importante que no las cucharen a esa edad. Es decir, incluso desde muy pequeños, que ahora digamos que la recomendación es baby led weaning, que es, digamos que ellos se autoalimenten, obviamente con supervisión. No es que le deje todos los alimentos para ver a ella qué hace con los alimentos, no, es con supervisión y que ellos se lleven los alimentos a la boca. Para los niños el tema de independencia en la alimentación juega un papel importante, porque les gusta comer solos. Yo le digo a la mamá, no le compre el babero que le trajo la tía de Estados Unidos para que usted no se angustie. Pues porque eso es un reguero, ellos se untan eso en el pelo, lo tiran al suelo, se lo echan en el vestido encima. Entonces, intenten que sea el momento, digamos, donde ya sabemos que después las tenemos que limpiar, las tenemos que bañar, pero no pasa nada para que hagan un buen vínculo con la comida. Si el tema de la comida se va volviendo tenso, para ellas el tema de la alimentación va a ser tenso. Y ahí empiezan, digamos que los desvínculos con la alimentación. Ay, Dios mío. Bueno, lo pondré en práctica porque ha sido bastante complicado. Bueno, sigamos. Andrea Salcedo. Hola, Andrea. Dice una pregunta. Tengo unos mellizos de 2 años y medio y comen muy bien, pero me da miedo el tema de la obesidad. Y claro, les gusta el dulce, pues es normal. ¿Qué tan bueno es darle el chocolate dietético o la gelatina con stevia, el yogur bajo en grasa? Bueno, esto que digamos que es una recomendación para todas las mamás, antes de los 2 años no hay indicación para hacer dietas bajas en grasa en los niños, porque la grasa cumple un papel fundamental para el desarrollo cerebral. Entonces está prohibido en menores de 2 años, leches semidescremadas, leches bajas en grasa, margarinas bajas en grasa o productos light, no se puede antes de los 2 años. Si tienen más de 2 años, hay que tener mucho cuidado con los productos dietéticos porque recuerden que los productos dietéticos tienen edulcorantes
Y dentro de los edulcorantes, pues sabemos que hay unos aprobados por la FDA para niños y entre ellos está la stevia y está la sucralosa, pero muchos de ellos tienen aspartame y acesulfame K, y la dosis de aspartame y acesulfame K para niños, digamos que la toxicidad es fácil de llegar. Entonces, además, digamos que el efecto del edulcorante es el mismo que el del azúcar, lo único es que no tiene calorías, pero finalmente saca la insulina del páncreas, o sea, el efecto metabólico es igual. Nosotros no recomendamos alimentos para niños, digamos, con edulcorantes, a menos que sean niños con obesidad y tengan más de 7 años. Entonces, en un niño de 2 años hay que ser muy cuidadosos con el tema de los edulcorantes, porque se pueden pasar a dosis tóxica muy rápidamente y pues se van acostumbrando obviamente a lo que consumen los papás. Entonces, ojo con los productos, preferiblemente que aprendan a consumir sin azúcar, pues es mucho mejor. Y digamos que el tema de como que le gusta el azúcar es normal, depende, porque era lo que yo les decía ahora, si tú no le enseñas a comer azúcar, pues él no va a ser un adicto al azúcar, el azúcar lo aprendemos en edades tempranas de la vida. por los papás. Sí, normalmente. Esteban Tobón. Si no recibe la preparación establecida a la hora programada, no se le ofrece nada diferente y se espera hasta la próxima comida. Se brinda lo que corresponde a ese momento o a la que no consumió. Normalmente se brinda la que corresponde a ese momento. A nosotros nos hacían esos chiquitos, o sea, digamos que yo recuerdo mucho, pues a mí no me tocó, pero los papás y los abuelos decían, si yo no me comía la cena del día de hoy, mañana me la ponían al desayuno. Eso es como un medio castigo. Eso. O que lo que no me comí en el almuerzo, entonces a las 3 de la tarde me ponen la pasta con carne. Eh, digamos que es una posición personal, y ha funcionado bien en la consulta y es no volverles a colocar la misma comida porque, digamos, ellos van a estar molestos porque no se les dio una cosa diferente y volverles a poner lo mismo, digamos que los agrede más a ellos como niños. Entonces la recomendación es simplemente a las 3 te toca el algo, pues le das el algo, o sea, ¿para qué le vas a ofrecer a las 3 de 11 la pasta con carne que no se comió en el almuerzo? Porque si ya le das la pasta con carne a las 3 que no se comió en el almuerzo, a las 6 de la tarde va a cenar, ya no cena, entonces va a ser otra pelea porque entonces no se comió la comida principal, entonces preferiblemente la que le corresponde a esa hora. Ok. Ana María Reyes Gómez. Hola Ana María. Dice, buenas noches. ¿Cuál sería una comida con un buen balance nutricional en casa, sabiendo que en el colegio esto se controla? ¿Qué debemos dar en la casa? Mis hijos tienen 5 años. Ok, Gracias. te voy a poner un ejemplo. Una cena en la casa puede ser una pasta con carne y con vegetales. Puede ser, por ejemplo, digamos arroz, puede ser una porción de arroz con vegetales y una porción de salmón. Es decir, lo ideal es que siempre en la cena haya una proteína, haya un cereal que puede ser, no sé, papa, plátano, arroz, pasta, el cereal de su preferencia, que lleve vegetales, pues normalmente para tomar les damos leche o les ofrecemos agua porque ya no tenemos obviamente recomendaciones para que los niños consuman jugos porque no se deben consumir jugos. Ay, ok. Diana Carolina Rey. Hola Diana. Dice, mis mellizas tienen 21 meses. Una come súper bien y la otra es muy selectiva. Ninguna come muchas verduras. ¿Cómo hago para que las acepten mejor? Bueno, hay preparaciones para, digamos, que ellos tengan una mejor aceptación con las verduras. Yo hago una recomendación en el consultorio y es consumir productos, los productos baby. Por ejemplo, las zanahorias baby, los tomates cherry, el brócoli, el coliflor. Son verduras que son pequeñas, tienen colores diferentes y a los niños ese tipo de texturas y de colores les gustan. Colocárselos en la mesa para que ellos los lleven a la boca, efectivamente es una buena alternativa. Hay vinagretas que se pueden hacer, por ejemplo, con yogur natural y que se pueden mezclar con las frutas o con las verduras y les da muy buen resultado. Eh, hacerlas, por ejemplo, combinadas con algunas frutas también les puede gustar. Entonces, digamos que hay alternativas que creo que por este live o digamos en la página podemos empezar a publicar algunas opciones para que ellos mejoren el consumo de frutas y verduras, que sé que es una preocupación de la mayoría de los papás, pero de compromiso quedamos en que les ponemos unos tips para el consumo de verduras. Ay, sí, súper, porque uno se demora en introducirlo y cada vez es más complicado que las acepten. Cada vez ya saben, a mí no me Sí, gusta el mami, no me gusta, y me lo quita, me lo van sacando. Neidy normalmente Gómez. hacen eso.
Ay, sí. Neidy Gómez, hola Neidy, dice, la menor de mis trillizos está muy, muy por debajo de las curvas. Desde que nació así fue, siempre, pero en su cita del primer año y medio salió igual, muy baja. Lo raro es que come muy bien, sobre todo en los últimos meses. No hay mucho aumento entre el año y el año y 6 meses. ¿Será necesario algún suplemento o algo extra? Tendríamos que mirar cómo está progresando la curva. Si la curva efectivamente es como dice la mamá, y es que digamos que el incremento no ha sido mucho, eso es cierto, entre el año y los 18 meses el incremento no va a ser mucho, pero si se ha mantenido en su curva, acelerarla en este momento no es bueno porque esa aceleración puede tener consecuencias a futuro. Entonces, digamos que lo mejor es mirar cómo va su tendencia, su propia curva, y si esa ha sido su curva, pues esa es la curva de ella, es su curva normal y si ha venido ganando peso y no se ha enfermado y no tiene ninguna alteración adicional, es mejor dejarla bajo su curva de crecimiento y no acelerarla. Las aceleraciones tienen, digamos que unos efectos secundarios a futuro y no son buenos. Digamos, esas tasas de aceleración tan grandes en esos 2 primeros años de vida no traen buenas consecuencias. Entonces, lo ideal es mirar cómo se ha proyectado su curva y mirar si está en su canal. Y si está en su canal, mamá, tranquila, no se Tranquilo. preocupe. María C. Ramjar dice, acerca de los jugos, ¿en los niños menores de 12 meses es mejor la fruta en papilla que los jugos? Es mejor la fruta. Es decir, ni los jugos, ni la fruta en papilla, ni las comerciales, preferiblemente la fruta. Digamos que la razón es muy importante y es que cuando nosotros consumimos jugos, no consumimos fibra, solamente estamos consumiendo el azúcar de la fruta como tal. Ya los últimos estudios han mostrado que la fructosa no se absorbe, nosotros no tenemos una buena absorción de la fructosa, se va directamente al hígado y hay muchos estudios que evidencian que es la gran responsable del hígado graso, de los triglicéridos altos. Entonces, por eso hay recomendaciones en este momento de no consumir jugos, ni en niños, ni en adultos, ni en adolescentes, ni en nadie, solamente agüita y fruta. Entonces, preferiblemente no los acostumbren a tomar jugos, es la recomendación. Mis hijas que no fallan jugo en todas las comidas. No, les vamos a quitar los jugos a las hijas de Danuta. Afortunadamente les gusta el agua, pero entonces sí voy a empezar a suprimírselo. Sí, Zulma sí, sí. Franco. Hola, Zulma. Mi hija come mucho, pero no sube significativamente. El pediatra dice que es su constitución. Sin embargo, otro médico me dijo que estaba haciendo muchas deposiciones, de 4 a 6 en el día. Le envió unos probióticos y disminuyó sus deposiciones, pero sigue ganando poco. Pero adicional, mi muñeca es prematura extrema y para mí todo es ganancia con ella. Pero consultó sobre su desarrollo y me enviaron el tetero creo que es la sopa del doctor Jaramillo. Y ahí vamos con su pero quiero saber su concepto sobre la sopa del doctor Jaramillo. Gracias. La dieta del doctor Jaramillo es una dieta, digamos que se recomendó durante muchos años, tiene unos efectos secundarios no muy buenos, es una introducción temprana de alimentos complementarios. Eh, Se empieza casi que a los 2 o 3 meses, digamos que esto aumenta el riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de enfermedad renal. Si ya tiene más de 6, 8 meses, porque realmente no entendí qué edad tiene en este momento. Eh, ¿Tuviste qué edad tiene? Miremos no, yo creo que ya cumplieron el año. Zulma, si puedes decir por ahí. Yo creo que los ya cumplieron el año, pero no estoy segura. Si estás por ahí, Zulma, te agradecemos nos digas cuánto tienen en este momento los niños. Ok, si digamos que tienen, digamos que contestemos hipotéticamente, si tienen más del año, la dieta Jaramillo no le va a servir porque es licuada, y era lo que yo te explicaba ahora. Los alimentos licuados no aumentan a la ganancia de peso, entonces si ella quiere que la niña gane peso, que le ponga sólidos. O sea, lo ideal es que le dé alimentos sólidos, le quite la sopa, no le dé líquidos, tiempo entre comidas, horario entre comidas, y digamos que las complementarias, que es un error que también cometemos las mamás, las 11 de la mañana y de la tarde los niños las comen muy bien. Entonces las mamás tendemos a dar más comida en esos tiempos de alimentación y debemos dar menos justamente para que las comidas principales las hagan bien.
sea, hay que dar buen desayuno, buen almuerzo, buena cena y poquita cantidad en la media mañana, pues es que allá son 11, creo, y media tarde, aquí son media mañana y algo, para que lo que sea en la mañana y en la tarde tenga menos calorías y las comidas principales sean mejores. Zulma respondió, sus niños tienen 16 meses. Y lo acabo de ver, no, que le quite la sopa, sólidos, sólidos para que gane peso. Pero eso, yo creo que pues muchos no sabíamos eso. Qué importante eso que estás diciendo sobre la sopita y todo lo licuado. Hay que ponerlos a masticar. Además, porque a las abuelas les encanta la sopa. No sé si te acuerdas si las mamás encima de uno, por lo menos que se tome la sopa que con eso tiene y So, ya te imaginarás que tantas abuelas me aman cuando llegan al consultorio y le digo, no más sopa, la sopa no alimenta, no más sopa. o sea, es mejor darle un seco que sopa y seco. Un seco bien comido. Sí, es más, de hecho la sopa por tener agua te llena te ocupa más espacio en el estómago y no te permite que comas sólidos. Entonces la sopa finalmente lleva agua, normalmente todo va cocinado en 1000 horas, entonces nutricionalmente no aporta nada. Mejor seco. Pablo Garcés, hola Pablo, dice, mis mellizos tienen 17 meses y el niño come muy bien frutas y verduras, pero la niña es más bien selectiva. Y a los dos les empecé a dar verduras en su presentación original desde los 7 meses. ¿Qué hago para que no me deje comer frutas y verduras? Normalmente si lo inició desde los 7 meses, que no se preocupe, ellos lo van a seguir consumiendo. El hábito se deteriora cuando inician alimentos azucarados y cuando inician alimentos diferentes a lo que deben iniciar en el momento que es. Si ellos ya están consumiendo frutas y verduras en su presentación original, que no se preocupe que se las van a seguir consumiendo. O sea, ese tipo de niños al año, a los 2 años y a los 3 años, tú los ves perfectamente en un buffet de un hotel cogiendo brócoli, tomate, coliflor. O sea, ellos no tienen problema con ese hábito. Que no se preocupe, que lo van a seguir consumiendo normal. ¿Digo? Eugenia Ignota, ¿cuándo puedo introducir el jengibre? ¿Cuánto tiempo? Mira, el jengibre, digamos que es como un aromático, no tiene como una restricción importante, pero digamos que normalmente hay alimentos que se introducen después del año de los que no sabemos. Normalmente hay muchas personas que cocinan con jengibre, con curry, con pimienta y digamos que los niños no tienen un efecto secundario, pero digamos que es una tarea para revisar. Yo realmente no sabría si el jengibre se puede utilizar antes del año. Normalmente no lo recomendamos, pero le consultamos a la mamá y le buscamos si tiene alguna restricción o si tiene alguna edad en específico para introducirla. Digamos que para los adultos tiene como una característica de picante, entonces no sabríamos qué efecto podría tener en los niños. Yo digo que preferiblemente podríamos esperar hasta los 2, pero quedamos con el compromiso de buscarle si tiene alguna restricción antes o si habría que introducirla después. Ok, sí. Bueno, Andrea Paola Daza, hola Andrea. Ella dice, tengo trillizos, pero lo que pasa es que no puso la edad. Tengo trillizos y el niño acostumbra a vomitar cuando le doy los alimentos más enteros. Bueno, si tiene más del año, digamos que es un reflejo de extrusión no madurado. Puede ser que los vomite porque las mamás tenemos la tendencia a que cuando no consumen esos alimentos nos regresamos al licuado, porque nos da susto que se broncoaspire o que se ahogue. Entonces las mamás decimos, ay, no, 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 no se lo va a comer, licuémoselo y se lo volvemos a dar. Hay que hacer progresiones en las texturas. Es decir, eso significa que se tranquilice, que le dé alimentos que sean blandos. Hay alimentos que los niños pueden pasar y puede que salgan derecho en la deposición y no pasa nada. Es decir, si no se va a ahogar, no hay problema. Digamos que, ¿qué le puede pasar a un niño si se pasa un pedazo de banano triturado? No le pasa nada. Lo más posible es que siga derecho o un pedacito de zanahoria, es decir, cuando ya está cocida. Lo ideal es que progrese en la textura, no se regrese al licuado y le dé alimentos blandos para que no se vaya a ahogar, pero que no se vaya a regresar al licuado, porque entonces no va a poder progresar en textura. Andrea respondió que sus trillizos tienen 7 meses. Ah, es que están apenas madurando el reflejo, que no se preocupe que eso es normal, pero que no se vaya a regresar al licuado. O sea, uno no les pone, no sé, patacón ni carne entera, sino que lo que les coloca es
maduro, bien maduro, ese maduro puede pasar derecho y te aseguro que le sale en la deposición, que normalmente es lo que pasa, que también hay que saberlo, ¿cierto? Las deposiciones con alimentos complementarios cambian, también es otra cosa. Ok, sí. Lina Marcela Olaya. Hola Lina. Dice, hola, ¿cuándo es bueno introducirles el huevo y cómo? ¿Clara y yema al mismo tiempo? Bueno, esa pregunta es súper buena porque eso es como la misma pregunta de si primero el huevo o la gallina. Eh, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que el huevo se puede introducir a partir de los 6 meses. Tiene una relación directa con el tiempo en el que se colocan las vacunas. Eh, hay muchos estudios que muestran que introducir el huevo antes del año no aumenta el riesgo de alergia y que si tú eres alérgico al huevo, si te lo dan a los 7 meses, si te lo dan a los 12, vas a hacer la misma reacción alérgica, ¿sí? Entonces, digamos que si no hay una predisposición para alergia, el huevo se podría introducir antes de tiempo. La parte, digamos que alérgica del huevo es la parte blanca, ¿cierto? Que es la clara. La yema, pues efectivamente tiene más grasita, tiene vitaminas, bueno, tiene una serie de nutrientes. Eh, también es mito iniciar primero el huevo, primero la clara. Normalmente, digamos que la recomendación es el huevo cocido. Lo que hemos visto es que las alergias la hacen al huevo crudo, porque las mamás tendemos a dar el huevo en melcocha, pero casi como en agua. Y Pues sí. es la no cocción de la proteína la que origina la reacción alérgica que realmente da en el huevo. Entonces, digamos que por costumbre la mayoría de las mamás inician con la yema. Lo que yo les recomiendo es cocida y se van a iniciar con clara cocida, es decir, que esté bien cocinadita para que se lo pueda consumir sin que obviamente se deteriore la proteína porque ya el exceso, digamos que en la cocción del huevo, cuando lo hacen cocido, el huevo, la parte amarilla tiende a formar un halo gris. No sé si algunas mamás lo han visto, que cuando uno parte el huevito se forma un halo gris. Eso se llama el anillo de porfirinas. Ahí es cuando ya el huevo, la proteína está medio desnaturalizada. O sea, ya lo cocinamos más del tiempo. ¿Sí? El huevo que tiene un halo gris es que se cocinó más tiempo del que era. Entonces, que sea cocido, pero que no se pase de tiempo y ese cocido normalmente son 5 minutos, pues cuando es en agüita hirviendo. Ok. Bueno, Nos va a tocar hacer una de culinaria también. Lina Marcela complementa su pregunta y ella pregunta ¿a qué edad deberíamos empezar a enseñarles a que coman solos? Las recomendaciones en este momento de Baby Led Weaning que están desde los 6 meses, desde que se puede sentar, tiene sostén cefálico y puede coger alimentos, o sea, hace esto que es pinza, esto que es coger alimenticos con la mano. Con orientación, tú los puedes sentar desde los 6 o 7 meses y les das alimentos y ellos arrancan a comer solitos. Sí, y eso es chévere. A mí me hubiera gustado haberlo practicado. Sandra Milena Rodríguez. Hola Sandra. Tengo mis gemelas de 2 años y 4 meses. Comen bien, pero no consumen fruta. Quisiera saber qué puedo hacer. Con el tema de las frutas es iniciar siempre colocándoselas, digamos, pues lo que yo les explicaba, colores, texturas, combinarlas con otras preparaciones, digamos que hay alternativas para hacérselas como en crepes o en pancakes, o sea, colocárselas con otras preparaciones y mirar a qué tipo de fruta tienen aversión. Digamos que a veces los papás se preocupan mucho porque dicen, no le gusta sino el mango y la papaya, por ejemplo, y se preocupan por eso, pues déjelo que coma mango y papaya, que cuando se canse de comer mango y papaya tendrá que establecer otra fruta. A veces les gustan las frutas o no les gustan las frutas y les gustan las verduras, entonces tampoco es un motivo de angustia. La idea es presentárselos obviamente digamos que atractivamente, porque ese es el otro tema, los papás nos angustiamos tanto por la cantidad que tiene que comer y por lo que debe comer que nos despreocupamos de la forma en la que le presentamos los platos a los hijos. Y las cantidades también son súper importantes. Los papás queremos que ellos coman en la cantidad que comemos nosotros. Imposible. Ellos comen cantidades muy pequeñas y con eso se sacian. Entonces, es mirar la presentación, presentárselos pues como con otros alimentos para que se los puedan consumir. Como vamos a quedar con el compromiso, les vamos a colocar cómo mejorar el consumo de frutas y verduras en los niños, con unos tips nutricionales. Super, sí. Sandra Áviles Martínez dice, buenas noches, tengo mellizos y mi niño mayorcito no me quiere dormir y tiene 10 meses. ¿Será que tiene, pues, que es por tema de hambre?
Pueden ser muchas cosas, puede ser hambre, puede estar entetado, puede estar queriendo dormir con la mamá, pues pueden pasar tantas cosas a esa edad. Digamos que normalmente uno intenta que ellos empiecen a dormir solitos en la noche y que duerman obviamente unas horas importantes de sueño porque el sueño también es importante para el crecimiento, pero ahí hay que mirar y es el hábito, o sea, el hábito del sueño, si tiene una rutina, porque normalmente los niños tienen que entender que van a prepararse para dormir y es una cosa que los papás tenemos que aprender a hacer con los niños. Cuando están pequeños, si ellos ven, por ejemplo, que tú estás calentando el agua para el baño, sacas la pijama, empiezas a apagar las luces, a bajarle el volumen al televisor, es, digamos que la rutina para que él entienda que nos vamos a acostar. Entonces, obviamente hay que empezarlo a preparar con una rutina y hay que mirar, pues, por qué no se quiere dormir. De pronto el ambiente no lo está favoreciendo. Bueno, ya nos quedan 5 minutos, entonces voy a empezar, voy a tratar de ser un poco más ágil para que podamos tratar de responder las preguntas. Paula Sosa dice, hola Paula, dice, buenas noches, tengo dos inquietudes. La primera es, ¿en qué momento se le debe enseñar a usar la cuchara? Y la segunda inquietud es, ¿cuál es la mejor hora para la cena de los niños, teniendo en cuenta que se toman un tetero de 8 onzas antes de dormir? O bueno, para dormir. La cuchara normalmente es a los 9 meses, de los 9 a los 10 meses se les puede colocar la cuchara para que ellos intenten llevarse alimentos a la boca. Recuerden que se van a equivocar, ¿cierto? El alimento puede terminar en cualquier parte menos en la boca, pero digamos que es un esfuerzo que ellos intentan hacer. La cena, la recomendación es que sean las 6 de la tarde, no necesariamente todos tienen que tomarse un tetero de 8 onzas antes de acostarse. De hecho, teteros de 8 onzas antes de acostarse aumenta el riesgo de regurgitación, de que se vomite, de mala noche, o sea, muchas cosas. Es un, digamos que un hábito de cada niño, pero la recomendación es cena por a las 6 de la tarde. Ok. Andrea Paola Daza dice, ¿se les puede dar coladas? Yo no soy amiga de las coladas porque las coladas se hacen con cereales que son dextrinados, ¿cierto? Digamos que tienen muchos, digamos que los carbohidratos son de mayor absorción. No es que no se les puedan dar, pero digamos que no hace parte como de la cultura de los niños. Es preferible que le dé un sólido, como digamos que ya lo he repetido varias veces en el live, que es una buena alternativa. La colada le facilita a él el tema de no masticar, entonces lo vuelve más perezoso, entonces por eso no somos muy amigas ni de las coladas, ni de las sopas, ni de las papillas. Ana María ya nos había preguntado, ella preguntaba que cuál era la mejor comida para sus mellizos que tenían 5 años, pero ahora quiere complementar, creo que es el agua, pero dice, ¿me puedes confirmar qué bebida debe acompañar las comidas en lugar de los jugos? ¿El Agua, agua? el agua Sí, o bueno. leche. Uy, Beatriz Guerra Gómez, ¿el agua con gas se puede servir? Preferiblemente para niños no tiene una cantidad de sodio aumentada, entonces es mejor acostumbrarlos a que tomen agüita sola porque tiene un poquito más de sodio, entonces preferiblemente no. Para tan chiquiticos no, agüita sola. O puede ser agüita, a veces pican fruticas y eso le da sabor al agua. Y esa puede ser una buena alternativa para el que no le guste mucho el sabor del agua solo. Pero no la fruta en jugo, sino la fruta que la pican y le da como el agua con sabor a naranja, el agua con sabor a mandarina, el agua con sabor a fresas. Es una buena opción para los niños que no les gusta el agua. Ok. Marta Sánchez Muñoz. Hola, buenas noches. Mis nenas van a cumplir 7 meses. ¿Cómo empiezo su alimentación? ¿El almuerzo, comida o solo almuerzo? Gracias. Arrancamos con almuerzo y más o menos a la semanita les damos almuerzo y cena con sopita y cuando ya la toleren, entonces iniciamos con frutas. Ok, ahorita la pregunta que había hecho Andrea Paola Daza sobre los mellizos, espérate, ¿qué es lo que decían? Sólidos. Sobre los sólidos, ella complementó que tú le habías dicho que no volviera a lo licuado, ya cometió ese error. Le dieron nervios y regresó al licuado, pero que ya se pone juiciosa a regresar nuevamente. Qué bueno porque digamos que eso es placentero porque entonces haber sido mamá sirvió y la consulta, experiencia de la consulta sirve para predecir ese tipo de cosas que las mamás hacemos. Ay, sí, total. María Andrea Rivera, hola María Andrea, dice, hola, buenas noches, ¿algún consejo para que acepten las arvejas? Una de mis mellizas no tolera nada con arvejas, tiene 2 años y 10 meses. A mí me pasa lo mismo. No En le... omelette,
en omelette, en tortillas, digamos que en cremas no es muy saludable, pero mi suegra prepara arvejas en ajiaco, que puede ser una buena alternativa, pero en omelette, por ejemplo, es una buena opción. Pero al que no le gusta, O, o mezcladas, claro que el que no le gustan las duras, las saca. no, no, Pero si consume otros más vegetales adelante. verdes Bueno, que no es fructífero. no pasa nada. María Adelaida Cuadros, hola, dice, ¿el huevo de codorniz cuándo? Igual que el otro huevo, 6 meses. Si ya le diste el otro huevo a los 6 meses le puedes empezar los huevos de codorniz sin problema. Recomendación, no se les olvide mamás, cocido. No crudo, cocido. Ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a tratar de estar 5 o 10 minuticos más para terminar de responder todas las preguntas. Vamos a hacerlo rápidamente. Isabel Ramírez. Mis mellizos que comenzaron a los 4 meses con sopas y papillas de frutas, la sopa siempre han sido a base de pollo e incluso la sopa desde los 5 meses se les licuaba el pollo. Ya van a cumplir 6 meses. ¿Puedo comenzar con base de carne? ¿La saco al final o la puedo licuar con todas las verduras? Hace mucho rato puedes iniciar con carne de res magra, incluso puedes iniciar con otra proteína. Lo ideal es que no la licúes, preferiblemente cocínala y la mueles y se la adicionas a... Ay, Lo se... ideal es como que no la licúe. O sea, lo ideal es que no la licúe la carne, sino que la triture, pues la cocine, incluso se puede sofreír y así se puede licuar. Pues digamos que pasar como por un triturador para que no la licúe en la sopa y obviamente le dé textura, que le quede con textura para que le adicione los alimentos y empiece a darle textura porque lleva mucho tiempo con sopa. Cuando le ponga sólidos, lo que le pasó a la siguiente mamá, el reflejo de extrusión va a ser mortal. Entonces lo ideal es que arranque de una vez y empiece a poner maduro, bien maduro, papa, por ejemplo, en puré, papa criolla en puré, esa es una buena. ¿A quién a ella? Bueno, María Andrea Rivera dice, tengo otra pregunta. ¿Tienes algún consejo para que mastiquen mejor? Quiero decir, a veces pasa la comida entera prácticamente. ¿Algo que se pueda hacer? ¿Algún ejercicio? Pues normalmente lo hacen las fonoaudiólogas, es decir, hay fonoaudiólogas que trabajan ese tema. Como nutricionistas normalmente lo que hacemos es recomendar el tema de texturas para que no lo pasen derecho, pero las fonoaudiólogas hacen un buen ejercicio con el tema de estimular el tema de masticación. Ok, Marta Sánchez Muñoz, mis nenas ni se sientan bien aún y me complico para darles de comer. Me toca con almohadas y súper juntas. Pero bueno, y no nos ha dicho cuánto tendrá. Yo creo que debe tener de pronto 7 meses, pero no sabemos. Eugenia Ignota dice, tengo gemelos de 21 meses, ¿cuándo puedo introducir los frutos secos como las nueces, avellanas? Después de los 2 o 3 años por riesgo de broncoaspiración. Es decir, aquí el tema no es alergia, sino que son muy pequeñas, Sí. caben por el orificio de la nariz, caben por el orificio de los oídos, caben por la tráquea y se pueden ir a pulmón. Entonces, digamos que nos cuidamos es más por el tema de que se aspiran y se pueden ahogar, pero no tienen restricción por el tema de alergia, sino por el tema de que son muy pequeñas. Entonces, Ok. después de los 2 años, posiblemente incluso hasta los 3. Navi Oirat dice, tengo mellizos de 23 meses, ¿a qué edad debo retirarles el tetero de la noche? Hace ratico, lo ideal es que más o menos tipo 8 o 9 de la noche ya se acuesten a dormir hasta el siguiente día porque se va convirtiendo en un tema de que a las 12 de la noche hay tetero, a las 3 de la mañana hay tetero y necesitan descansar. Entonces, digamos que es muy personal, hay pediatras que no les gusta quitar el tetero. Yo normalmente recomiendo que tipo 9 de la noche sea la última comida y ya hasta el siguiente día, 5 de la mañana más o menos. Entonces, pues lo ideal es que vamos retirando ya para que se parezca más a la dieta habitual, a la dieta de la casa. Diana Camargo, bueno, yo creo que ya con Diana Camargo se nos acabó el tiempo. Hola, mi nombre es Diana, mamá de mellizos de 21 meses. Tengo muchas preguntas, pero ¿qué tal la guapanela después del almuerzo y la comida? A mis hijos les encanta, pero me dicen que no es buena por lo dulce. Le hicieron una súper buena recomendación. No es buena, es un azúcar, preferiblemente aguapanela no, por el dulce, preferiblemente agüita y aguapanelita no. Es decir, es una bebida tradicional que la consumimos mucho, pero la recomendación es que no.
Ay, Dios mío. ñapa. Bueno, una ñapita rápido. Acá dice, Pau Pau dice, buenas noches, mis mellizas tienen 10 meses, pero no les gusta el huevo. Em, digamos que normalmente el huevo es uno de los alimentos más rechazados. Hay que buscar preparaciones en tostada francesa, revueltos con tomate y cebolla, en tortilla, combinados con pan, en pancake, pero si definitivamente no lo consumen hay que buscar otra fuente de proteína. Se colgó. Despídete, estás en línea. Ay, se nos fue la doctora, se cayó la llamada, se nos sobrepasamos el tiempo, qué pena tener que terminar antes de tiempo, quedaron varias preguntas, esperemos darle respuesta. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por estar con nosotros y recuerden que hoy el live es patrocinado por la línea Gold de Aspen, uno de nuestros aliados más queridos. Se cuidan, un abrazo múltiple para todos, nos vemos pronto.